Estimados estudiantes, vamos a hacer un repaso acerca de las derivadas, puesto que en el examen, pues, algunas de las derivadas no las pudieron resolver. Entonces, voy a tratar de revisar esas derivadas que estuvieron en el examen. Entonces, tendremos el examen de Matemáticas 2. Vamos a abierto el de Matemáticas 1. Bien, tenemos en primera instancia los límites, ¿verdad? Un límite cuando se acerca al infinito, un límite del seno de 2x, de 4x sobre el seno de 2x, pues que simplemente hay que multiplicar la función, ¿de acuerdo? Aquí habría que multiplicar por la conjugada, en este caso, aquí pues una simple factorización, y aquí encontrar un valor para el cual dividir y tratar de aplicar el límite al infinito, aunque es probable que nos quede igual una indeterminación. Bien, entonces vamos a hacer el asunto de las derivadas, a pesar que ya las habíamos resuelto, pero esta derivada nos va a quedar de la siguiente manera. Voy a ver si puedo copiar esto acá, copiar, a ver si puedo pegar, no creo que puedo pegar. Bueno, es coseno del seno de la raíz de 2x más 5. Entonces aquí pondría y es igual al coseno del seno de la raíz de 2x más 5. Es un poquito grosor de esto. Tal vez ahí. Listo. Entonces, la derivada, primero, derivamos el coseno. La derivada del coseno es menos el seno. Y el resto lo copiamos. ¿Por qué? Porque simplemente estamos derivando la función coseno. Luego sí, la derivada de esta función, de aquí, es menos seno por el seno, pero por la derivada del ángulo. El ángulo sería todo esto, el seno de la raíz de 2x más 5. Y la derivada del seno es el coseno de ¿qué? De la raíz de 2x más 5. Pero el ángulo, que es el seno de 2x más 5, cuya derivada es el coseno de la raíz de 2x más 5, todavía es por la derivada del ángulo. Y el ángulo sería la raíz de 2x más 5, cuya derivada sería 1 medio de 2x más 5 elevado a la menos 1 medio. Y por 2. ¿Por qué por 2? Porque es la derivada de lo que está dentro del ángulo. Entonces es regla de la carga. Derivada de coseno menos seno, del mismo ángulo, por la derivada del ángulo. La derivada del ángulo sería coseno de la raíz de 2x más 5. Pero este ángulo todavía es complejo aquí, así que hay que derivar 2x más 5 y sería 1 medio de 2x más 5 a la menos 1 medio y por 2. Aquí podríamos simplificar el valor de 2, ¿verdad? Y nos quedaría que la derivada sería igual a menos el seno del seno de la raíz de 2x más 5 por el coseno de la raíz de 2x más 5, el 2 ya se simplificó, y dividido entre la raíz sola de 2x más 5, que sería la respuesta. Revisamos el siguiente ejercicio. X por el seno de y, voy a copiarlo por acá, x por el seno de y, menos y por el coseno de x, menos y por el coseno de x igual a 1. Esta es una derivada parcial. Entonces, como es una derivada parcial, vamos a tener lo siguiente. La respuesta sería, tendríamos entonces derivada de la primera función, derivada de la primera por la segunda, pero la derivada de x es 1, así que tendríamos 1 por el seno de y, más la primera función, que sería x, por la derivada del seno, pero la derivada del seno es el coseno de y, pero como derivamos respecto de x, la derivada del coseno de y sería por la derivada del ángulo, es decir, la derivada de y respecto de x, menos otro producto, derivada de y, pues es derivada de y respecto de x. ¿Por cuánto? Por el coseno de x. Ahí está la primera por la segunda. Menos
menos la derivada del coseno, pero la derivada del coseno es menos el seno. Por tanto, con este menos se harán más la primera, que sería y por la segunda, y eso tiene que ser igual a 0, puesto que la derivada de 1 es 0. Organizando un poquito y sacando factor común, ya que el factor común sería, en este caso, de y sobre x, nos quedaría de la siguiente manera: de y sobre dx, que multiplica a x por el coseno de y menos el coseno de x, sería igual. Esto pasa con signo negativo, menos seno de y esta otra expresión también pasa con signo negativo, menos y por el seno de x. Por tanto, el valor de dy sobre dx sería igual a menos el seno de y menos y por el seno de x dividido entre x por el coseno de y. A ver, tenemos esto, x por el coseno de y menos el coseno de x, que sería ya la respuesta final. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Se ha quedado esto. Veamos el siguiente. El siguiente dice y es igual a 4 cotangente a la menos 1 de x sobre 2. Entonces, vámonos con rojo. Y es igual a 4 cotangente a la menos 1 de x sobre 2. He buscado en internet la derivada de la cotangente. Aquí tenemos aquí, y arco cotangente de x y' es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Pero obviamente, si esto es u, sería 1 más u cuadrado por la derivada de u. Por tanto, 1 sobre 1 más u cuadrado. Así que entonces y' en este caso nos quedaría, y' es igual, tenemos un 4, pues ese 4 iría aquí, 4 por 1 sobre 1 más u. Esto de aquí vendría a ser el valor de u. Entonces sería sobre x dividido para 2 elevado al cuadrado. Pero por la derivada de u, la derivada de x sobre 2 es un medio. ¿De acuerdo? Entonces simplificaríamos. Nos quedaría, simplificaríamos el 2 y nos quedaría en este caso 1 sobre 1 más x cuadrado dividido entre 4. ¿Sí? 1 sobre x cuadrado dividido entre 4. Este un medio lo podríamos poner aquí también, porque todo esto va multiplicado por el valor de un medio. Si queremos sacar mínimo, nos quedaría de esta forma: 4 más x cuadrado sobre 4, o lo que es lo mismo, haciendo extremos y medios, 4 sobre 4 más x cuadrado. Y quedaría en esa forma. Bien, entonces nos quedaríamos con esta respuesta. Ahora bien, observemos aquí que se ha cometido un pequeño error. Aquí la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2, pero el 2 ya no asomó acá en ningún lado. Por tanto, este valor de aquí va a ser un 2, puesto que la mitad de aquí es 2. 2, 2. Y obviamente este ya no va a ser un 2, sino que va a ser un valor de 8. ¿De acuerdo? Un valor de 8. Ya. Y en la ecuación, estaba viendo incorrectamente, pues añadimos también el signo negativo, puesto que es menos todo lo que está por acá. Y nos quedamos con la respuesta de menos 8 dividido entre 4 más x cuadrado. Veamos el siguiente ejercicio. Tendríamos en el siguiente ejercicio e a la menos x por tangente de e a la x. Entonces, copiamos con color rojo. E a la menos x, y es igual a e a la menos x por la tangente de x. Perdón, por la tangente de e a la x. Por la tangente aquí
sería de e elevado a la x. Muy bien. Entonces, la derivada sería la siguiente. Y', derivada de un producto. Derivada de a a la menos x es el mismo de a a la menos x, pero por la derivada del ángulo. Y ese es menos 1, así que es a a la menos x por la tangente de a a la x. Ya está la derivada de la primera por la segunda, más la primera. La primera es a a la menos x. Por la derivada de la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Es la secante cuadrado del mismo ángulo, de e a la x, pero por la derivada del ángulo, que sería otra vez e a la x, porque la derivada de e a la x es el mismo valor. Entonces quedaría en este caso menos e a la menos x por la tangente de e a la x más e a la menos x. Ojo aquí, e a la menos x por e a la x quedaría simplemente 1 por la secante cuadrado de a la x. Y esa sería la respuesta final. Entonces, ustedes hicieron varios ejercicios relacionados con estas derivadas como prueba de recuperación. Sí sería importante que sigan practicando respecto de estos ejercicios y otros ejercicios adicionales que pudieran hacer para tratar de manejar más correctamente el asunto de la derivación. Entonces, practiquen por favor. Les voy a poner en el entorno virtual un par de archivos para que puedan desarrollar los ejercicios que están presentes en esos archivos y de esa manera puedan practicar. Dios mediante el sábado 21, lo que vamos a ver son aplicaciones de las derivadas. Muchas gracias.